Hay silencios que gritan verdades, y hay verdades que la historia ha enterrado bajo capas de dogma, tradición y miedo. ¿Qué ocurre cuando un hombre de razón pura, un filósofo que fue excomulgado por su propia comunidad, lanza su mirada implacable sobre uno de los pilares más sagrados de Occidente? ¿Qué sucede cuando Baruch Spinoza, ese judío portugués que se atrevió a pensar lo impensable, pone sus manos sobre el relato más repetido de la humanidad y lo desmonta pieza por pieza hasta revelar no la verdad, sino la arquitectura del engaño? La Navidad, esa fecha sagrada que el mundo celebra cada 25 de diciembre, ese momento en que millones de almas se reúnen bajo la ilusión de conmemorar el nacimiento del Salvador, no es más que un fraude meticulosamente construido a lo largo de 2 milenios. Y no lo dice un hereje cualquiera, ni un enemigo de la fe movido por resentimiento o malicia. Lo dice la razón, esa luz que la Iglesia ha intentado apagar una y otra vez porque sabe, en lo más profundo de su estructura de poder, que la razón es su enemiga mortal. Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, en el seno de una comunidad judía que había huido de la Inquisición española y portuguesa, una comunidad que conocía el sabor del terror religioso, que había visto a sus abuelos arder en las plazas públicas por atreverse a pensar diferente. Y sin embargo, cuando este joven brillante comenzó a formular preguntas que incomodaban, cuando empezó a señalar las contradicciones de las Escrituras, cuando se atrevió a decir que Dios no es un anciano barbudo que dicta leyes desde el cielo, sino la naturaleza misma, la sustancia infinita e indivisible de la que todo emana, su propia comunidad lo expulsó. El cherem, la excomunión más severa que el judaísmo puede pronunciar, cayó sobre él como una sentencia de muerte social. Fue maldecido con todas las maldiciones escritas en la ley, y nadie podía hablarle, comerciar con él, permanecer bajo el mismo techo. ¿Por qué? ¿Qué había hecho este hombre de 23 años para merecer tal castigo? Había cometido el pecado imperdonable, había pensado, había osado usar su razón sin las cadenas de la autoridad religiosa, y ahora, siglos después, sus palabras siguen resonando como un martillo que golpea los cimientos de lo que creímos sagrado. Porque si Spinoza tenía razón, si realmente Jesús de Nazaret no nació en diciembre sino en octubre, si la fecha más celebrada del cristianismo es una impostura heredada de cultos paganos romanos, entonces, ¿qué más es mentira? ¿Qué más han manipulado las instituciones religiosas para mantener su poder sobre las masas? ¿No será acaso que toda la estructura de la fe, tal como nos la vendieron, descansa no sobre la verdad revelada, sino sobre la ingeniería del control social? Quizás en este momento, mientras escuchas estas palabras, te encuentres en cualquier rincón del mundo, en cualquier ciudad donde la noche cae o el día apenas comienza. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas, qué hora marca tu reloj en este instante preciso, porque esta reflexión no conoce fronteras. Esta verdad que estamos develando pertenece a toda la humanidad, no a una iglesia, no a un dogma, no a una tradición particular. Y si estas palabras resuenan en ti, si algo en tu interior reconoce el llamado de la razón, comparte este mensaje con alguien cercano, con ese amigo o familiar que también se atreve a cuestionar y que las bendiciones que la vida puede ofrecer lleguen a sus hogares, no por intercesión divina, sino por el simple y hermoso acto de compartir conocimiento. La historia oficial nos cuenta que Jesús nació en Belén, en la noche del 25 de diciembre, en el año 0 de nuestra era, aunque los historiadores saben bien que no existe año 0 en el calendario gregoriano, pero ese es apenas el primero de muchos errores. Los evangelios mismos, esos textos que la Iglesia ha proclamado como palabra infalible de Dios, se contradicen entre sí en los detalles más básicos del nacimiento de Cristo.
Mateo nos habla de magos que vienen de Oriente siguiendo una estrella, de un rey Herodes paranoico que ordena la matanza de inocentes, de una huida a Egipto. Lucas nos presenta pastores en el campo, un censo ordenado por Quirinio, un pesebre en Belén. Pero Marcos, el evangelio más antiguo, no dice absolutamente nada sobre el nacimiento de Jesús. Comienza directamente con su bautismo como adulto. Y Juan, el evangelio más filosófico, habla de un logos eterno que se hizo carne, pero tampoco menciona pastores, ni magos, ni fecha alguna. ¿Cómo es posible que algo tan fundamental, el momento mismo en que Dios se hace hombre según la teología cristiana, esté envuelto en tal nebulosa de contradicciones y silencios? Spinoza, con su método geométrico aplicado a la teología, con su análisis crítico de las Escrituras que anticipó en siglos la exégesis moderna, señaló algo que pocos se atrevían a decir en su época. Los textos sagrados no son revelaciones divinas dictadas palabra por palabra, sino documentos humanos escritos en contextos históricos específicos, con intenciones políticas, con audiencias particulares en mente. El Tractatus Theologico Politicus, publicado anónimamente en 1670, porque incluso en la liberal Ámsterdam sus ideas eran demasiado peligrosas, argumentaba que la Biblia debe leerse como cualquier otro texto antiguo, buscando entender qué querían decir sus autores humanos, no qué nos quiere decir Dios a través de ellos. ¿Y qué encontramos cuando aplicamos este método al relato del nacimiento de Jesús? Encontramos que la fecha del 25 de diciembre no aparece mencionada en ningún evangelio, en ninguna epístola de Pablo, en ningún texto cristiano de los primeros 3 siglos. Fue la Iglesia siglos después la que fijó esa fecha. ¿Por qué? La respuesta está en el sincretismo, en esa habilidad que el cristianismo institucional demostró para absorber, digerir y transformar las tradiciones paganas del Imperio Romano. En el solsticio de invierno, el 25 de diciembre, según el calendario juliano, Roma celebraba el Dies Natalis Solis Invicti, el nacimiento del Sol Invicto, un culto solar que había ganado enorme popularidad en el siglo III. Los mitraístas celebraban el nacimiento de su dios Mitra en esa misma fecha. Las Saturnales, esas fiestas de exceso y liberación, llenaban las calles romanas de alegría en los días previos al solsticio. ¿Qué hizo la Iglesia cuando finalmente logró convertirse en religión oficial del imperio bajo Constantino? Colocó su propia celebración encima de las fiestas paganas, cristianizó el solsticio, transformó el nacimiento del sol en el nacimiento del Hijo. Una estrategia brillante de marketing religioso, si se quiere, pero absolutamente alejada de cualquier preocupación por la verdad histórica. ¿No es esto precisamente lo que Spinoza denunciaba, esta manipulación consciente de los símbolos y las fechas para consolidar poder institucional? Pero si Jesús no nació en diciembre, ¿cuándo nació realmente? Los indicios históricos y astronómicos apuntan hacia octubre del año 6 a.C., una ironía deliciosa para quienes aman las paradojas. Cristo nació antes de Cristo. El monje Dionisio el Exiguo, quien en el siglo VI intentó calcular la fecha del nacimiento de Jesús para establecer un nuevo calendario cristiano, cometió varios errores matemáticos. No tomó en cuenta que Herodes el Grande, mencionado en el Evangelio de Mateo como el rey que ordenó la matanza de los inocentes, murió en el año 4 a.C. según nuestro calendario actual. Si Jesús nació durante el reinado de Herodes, y si la familia tuvo que huir a Egipto para escapar de su ira, entonces necesariamente Jesús tuvo que nacer antes del año 4 a.C., probablemente entre el 6 y el 4 a.C. Los evangelios mencionan que había pastores en el campo cuidando sus rebaños por la noche cuando nació Jesús. Cualquier persona familiarizada con el clima de Judea sabe que en diciembre, en pleno invierno, los pastores no dejaban sus ovejas en el campo durante la noche, sino que las resguardaban.
Esta práctica solo ocurría entre abril y octubre, durante las estaciones más cálidas. Además, existe el tema del censo. Lucas menciona que José y María viajaron a Belén porque César Augusto había ordenado un censo. Los romanos no realizaban censos en pleno invierno, cuando los caminos estaban intransitables y las personas no podían viajar fácilmente. Los censos se llevaban a cabo después de la cosecha en otoño, cuando la gente tenía tiempo y capacidad para moverse. Todas estas piezas, cuando se juntan con honestidad intelectual, apuntan hacia octubre como el mes más probable del nacimiento de Jesús, específicamente durante la fiesta de los tabernáculos, una de las celebraciones más importantes del judaísmo, que ocurría precisamente en octubre según el calendario lunar hebreo. ¿No es profundamente irónico que la religión que supuestamente vino a cumplir las profecías judías haya olvidado o deliberadamente ocultado que su fundador probablemente nació durante una de las fiestas judías más significativas, reemplazándola con una fecha pagana romana? Spinoza no era un destructor caprichoso de la fe. No escribió sus tratados por placer de escandalizar o por deseo de herir las sensibilidades religiosas. Lo hizo porque amaba la verdad más que cualquier otra cosa, porque entendía que sólo a través de la verdad, por dolorosa que sea, podemos alcanzar lo que él llamaba beatitud, esa paz profunda que viene de comprender nuestra posición real en el universo, de aceptar nuestra naturaleza como parte de la sustancia infinita de Dios naturaleza. Para Spinoza, mantener a la humanidad en la ignorancia, alimentarla con mitos y fechas falsas, enseñarle a adorar símbolos en lugar de buscar comprensión, era el mayor de los crímenes porque impedía la liberación humana. ¿No es esto exactamente lo que vemos en el caso de la Navidad? Millones de personas celebran cada año una fecha que no tiene ninguna base en los textos que supuestamente fundamentan su fe, perpetuando una tradición que tiene más que ver con el poder político de la Iglesia del siglo IV que con cualquier evento histórico real. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Por qué preferimos el confort de la mentira hermosa a la incomodidad de la realidad desnuda? La respuesta, sugiere Spinoza, está en el miedo. Las instituciones religiosas han gobernado durante siglos no a través del amor ni de la razón, sino a través del miedo. Miedo al infierno, miedo a la condenación eterna, miedo a la excomunión, miedo al ostracismo social, miedo a Dios mismo presentado no como la naturaleza amorosa e infinita, sino como un juez severo, listo para castigar la menor desviación. Y el miedo es el mejor instrumento de control que existe. Un pueblo que teme no cuestiona. Una persona aterrorizada por las llamas del infierno no se atreve a usar su razón para examinar si las doctrinas que le enseñaron tienen sentido. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque el hereje que afirma algo distinto puede ser refutado, condenado, quemado en la hoguera. Pero el que duda, el que pregunta, el que señala contradicciones, ese planta semillas que son imposibles de erradicar. La duda se propaga, se multiplica, crece en la oscuridad hasta que un día florece en comprensión. Y la comprensión es la muerte del poder religioso basado en la autoridad. Cuando Spinoza fue excomulgado, el documento del Cherem decía que nadie podía leer sus escritos, bajo pena de compartir su maldición. ¿Por qué tal prohibición si sus ideas eran tan obviamente falsas? ¿Por qué temer tanto a las palabras de un hombre si la verdad estaba del lado de la ortodoxia? La respuesta es obvia para quien quiera verla. Temían porque sabían que sus argumentos eran poderosos, que su lógica era impecable, que su análisis de las Escrituras revelaba grietas en el edificio de la fe que preferían mantener ocultas. Spinoza demostró que Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco,
que los milagros descritos en la Biblia pueden explicarse naturalmente o son exageraciones legendarias, que los profetas no eran videntes sobrenaturales, sino personas particularmente imaginativas, con mensajes políticos específicos para su tiempo. Y ahora, aplicando ese mismo método crítico al nacimiento de Jesús, vemos que incluso el evento más celebrado del cristianismo descansa sobre cimientos de arena. Imaginemos por un momento qué significa esto realmente. Cada año, el 25 de diciembre, 1.000 millones de cristianos en todo el mundo celebran un evento que probablemente ocurrió 3 meses antes, si es que ocurrió de la manera que los evangelios describen. Intercambian regalos en una fecha que fue elegida no por respeto a la verdad histórica, sino por conveniencia política y estrategia de conversión. Cantan villancicos que hablan de la Noche Santa, cuando probablemente fue una tarde de octubre. Decoran árboles con prácticas heredadas de cultos germánicos paganos que adoraban los bosques. Cuelgan guirnaldas de muérdago, una planta sagrada para los druidas celtas. Esperan a un Santa Claus, que es una mezcla del San Nicolás cristiano con el Odín nórdico que cabalgaba por el cielo en el solsticio de invierno. La Navidad, tal como la conocemos, es un collage de tradiciones paganas, decisiones políticas eclesiásticas e errores de cálculo histórico. ¿Y cuántos de los que celebran saben esto? ¿Cuántos se han detenido a preguntarse por qué hacen lo que hacen cada diciembre? Spinoza diría que no importa tanto que la gente celebre o no, sino que lo hagan con comprensión, que sepan qué están celebrando y por qué. La diferencia entre la superstición y la religión racional, para él, está precisamente ahí. En si participamos en rituales por miedo y tradición ciega, o si los realizamos con entendimiento de su significado y origen. Una persona que celebra la Navidad sabiendo que es una tradición sincrética, que mezcla elementos paganos y cristianos, que no corresponde a la fecha real del nacimiento de Jesús, pero que sirve como momento de reunión familiar y reflexión sobre valores de compasión y generosidad. Esa persona está actuando racionalmente. Pero alguien que cree que está conmemorando el nacimiento real de Dios, hecho hombre, en la fecha exacta en que ocurrió, porque así se lo enseñaron y nunca cuestionó, esa persona vive en la superstición. ¿Cuál de estas dos actitudes nos hace más libres? ¿Cuál nos permite vivir con mayor dignidad y autenticidad? El Tractatus Theologico Politicus de Spinoza fue prohibido inmediatamente después de su publicación. La Iglesia Católica lo incluyó en el Index Librorum Prohibitorum, la lista de libros que ningún católico podía leer bajo pena de pecado mortal. Las iglesias protestantes de Holanda lo denunciaron como el libro más peligroso jamás escrito. Filósofos y teólogos de toda Europa publicaron refutaciones, intentando desmontar sus argumentos. ¿Y qué logró todo esto? Nada, excepto probar exactamente lo que Spinoza había argumentado, que las instituciones religiosas no tienen interés en la verdad, sino en mantener su autoridad, y que cuando la verdad amenaza esa autoridad, la respuesta no es argumentación racional, sino censura y condena. 3 siglos y medio después, todos los argumentos críticos que Spinoza presentó sobre la autoría de los textos bíblicos, sobre su composición a lo largo de siglos por múltiples autores, sobre las contradicciones e interpolaciones, son aceptados incluso por la mayoría de los eruditos bíblicos académicos, incluidos muchos que trabajan en instituciones católicas y protestantes. La verdad, por mucho que se intente enterrarla, eventualmente emerge. ¿Y qué hacemos con esta verdad sobre la Navidad? Algunos dirán que no importa, que la fecha exacta es irrelevante, que lo que cuenta es el significado espiritual. Pero esa es precisamente la respuesta de quien prefiere el confort a la honestidad. Si no importa la fecha real, entonces admitimos que la celebración es simbólica, tradicional,
cultural, pero no histórica. Y si admitimos eso, entonces todo el edificio de la religión revelada se tambalea. Porque si la Iglesia pudo estar equivocada o pudo deliberadamente mentir sobre algo tan fundamental como la fecha del nacimiento de Cristo, ¿en qué más ha mentido? ¿En la resurrección? ¿En los milagros? ¿En la naturaleza divina de Jesús? Una vez que abrimos la puerta a la duda, una vez que permitimos que la razón examine lo que antes era intocable, no hay forma de controlar hasta dónde llegará la investigación. Y ese es precisamente el terror de las instituciones religiosas. Spinoza vivió sus últimos años en La Haya, ganándose la vida puliendo lentes ópticas, una ironía hermosa para quien dedicó su vida a pulir las lentes del entendimiento humano. Vivió modestamente, rechazó cátedras universitarias que habrían requerido que moderara sus opiniones. Rechazó pensiones de aristócratas que admiraban su filosofía porque valoraba su independencia intelectual por encima de cualquier comodidad material. Murió a los 44 años, probablemente de silicosis causada por el polvo de vidrio que inhalaba en su trabajo, y fue enterrado sin ceremonia religiosa alguna, ni judía ni cristiana. Su obra principal, La Ética, con su demostración geométrica de que todo lo que existe es una manifestación necesaria de la sustancia infinita de Dios naturaleza, solo fue publicada póstumamente porque era demasiado peligrosa para publicarse en vida. ¿Y qué nos dice esto sobre el valor de la verdad? Que algunos hombres y mujeres la aman tanto que están dispuestos a sacrificar todo por ella. Comunidad, seguridad, reputación, incluso salud. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese coraje? ¿Cuántos estamos dispuestos a cuestionar lo que nos enseñaron, a enfrentar el rechazo de nuestra familia y comunidad, a pararnos solos en la verdad contra el confort de la mentira compartida? La historia del nacimiento de Jesús en octubre del año 6 a.C., en lugar de diciembre del año 0, no es solo un detalle técnico para historiadores. Es una ventana hacia cómo se construyen las religiones, cómo se consolida el poder, cómo se manipula a las masas. Es una lección sobre la diferencia entre fe y superstición, entre devoción y obediencia ciega, entre religión y control social. Spinoza nos enseñó a leer los textos sagrados como documentos humanos, productos de su tiempo, escritos con intenciones específicas por personas con agendas concretas. Cuando aplicamos esa lectura, vemos que la Biblia no es menos valiosa necesariamente, pero sí menos autoritaria. Se convierte en testimonio de cómo ciertas comunidades entendieron lo divino, expresaron sus aspiraciones éticas, construyeron su identidad colectiva, pero deja de ser la palabra indiscutible de Dios que no puede ser cuestionada. ¿Y acaso no es eso liberador? ¿No nos permite relacionarnos con lo sagrado de forma más madura, más auténtica, más honesta? Parte 2. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿Es el fin de la fe o su verdadero comienzo? Cuando Spinoza arroja luz sobre las inconsistencias del relato del nacimiento de Cristo, no está simplemente destruyendo una fecha en el calendario. Está desnudando el mecanismo entero mediante el cual las instituciones religiosas han mantenido su poder sobre las conciencias. Está mostrándonos que la fe verdadera, si tal cosa existe, no puede descansar sobre el error, la manipulación o el miedo. Y si para llegar a esa fe verdadera necesitamos primero destruir las estructuras falsas que la aprisionan, entonces que se derrumben, porque solo sobre las ruinas de la mentira puede construirse el edificio de la autenticidad. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No será que Dios, si existe tal concepto más allá de la superstición, prefiere la duda honesta a la certeza artificial? La Europa del siglo XVII era un campo de batalla teológico. La Reforma protestante había fracturado la unidad cristiana. Católicos y protestantes se mataban mutuamente en guerras que duraban décadas, cada bando absolutamente convencido de poseer la verdad,
revelada por Dios. La Guerra de los 30 años había devastado gran parte de Alemania, dejando millones de muertos, todo por disputas sobre cómo interpretar las Escrituras, sobre la naturaleza de la Eucaristía, sobre la autoridad del Papa versus la autoridad de la Biblia. ¿Y qué veía Spinoza en todo esto? La demostración perfecta de que cuando la religión se basa en la revelación en lugar de la razón, cuando cada grupo reclama acceso exclusivo a la verdad divina, el resultado inevitable es violencia, intolerancia y sufrimiento masivo. Si el cristianismo era realmente la religión del amor predicada por Jesús, ¿por qué sus seguidores se torturaban y quemaban unos a otros con tanta pasión? La respuesta espinosista es clara y devastadora, porque no se trataba realmente de Dios, ni de verdad, ni de amor. Se trataba de poder. La religión institucionalizada, argumentaba Spinoza, es fundamentalmente diferente de la religión verdadera. La religión verdadera es simple, consiste en la justicia y la caridad. Todo lo demás, toda la teología compleja, todos los rituales elaborados, toda la jerarquía eclesiástica, todo el aparato de revelaciones y milagros, sirve no para acercarnos a Dios, sino para dar poder a ciertos hombres sobre otros. Los sacerdotes y teólogos construyen sistemas complicados que solo ellos pueden interpretar. Se declaran intermediarios necesarios entre Dios y la humanidad. Amenazan con condenación a quien no obedezca sus dictados. ¿Y qué produce esto sino un pueblo infantilizado, incapaz de pensar por sí mismo, eternamente dependiente de autoridades externas para saber qué es correcto y qué es pecaminoso? El caso de la Navidad es perfectamente ilustrativo. La fecha fue establecida por un papa, Julio I, alrededor del año 350 después de Cristo, más de 3 siglos después de los eventos que supuestamente conmemoraba. No hubo revelación divina que la inspirara, no hubo investigación histórica rigurosa. Fue una decisión política y estratégica. Colocar el nacimiento de Cristo sobre la fecha del Sol Invicto facilitaba la conversión de paganos romanos al permitirles mantener sus celebraciones solsticiales, simplemente cambiando el nombre y el significado. La Iglesia siempre ha sido experta en este tipo de sincretismo, en absorber y transformar prácticas paganas en cristianas. Las antiguas diosas madres de Europa se convirtieron en la Virgen María. Los sitios sagrados paganos fueron reconsagrados como iglesias cristianas. Las festividades del calendario agrícola fueron cristianizadas. ¿Es esto adorar a Dios en espíritu y verdad, como Jesús supuestamente predicó, o es marketing religioso, es fe o es manipulación? Spinoza argumentaba que la mayoría de la gente no practica religión verdadera, sino superstición. ¿Cuál es la diferencia? La superstición busca beneficios materiales o evitar castigos a través de rituales, oraciones y obediencia a autoridades religiosas. Imagina que si hago X, Dios me premiará. Si no hago Y, Dios me castigará. Si obedezco a los sacerdotes y repito las palabras correctas, iré al cielo. Si desobedezco, arderé en el infierno. Toda esta mentalidad transaccional, toda esta concepción de Dios como un soberano caprichoso que recompensa y castiga según nos comportemos, es para Spinoza profundamente errónea y degradante. El Dios de Spinoza no es un ser personal con voluntad, deseos y emociones. Es la sustancia infinita, la naturaleza misma, la totalidad de todo lo que existe operando según leyes necesarias y eternas. Este Dios no puede ser sobornado con oraciones ni aplacado con sacrificios. No tiene favoritos, no castiga ni recompensa, simplemente es. ¿Qué implicaciones tiene esto para entender la figura histórica de Jesús? Si dejamos de lado toda la teología posterior, todos los concilios ecuménicos donde se debatió su naturaleza divina, toda la doctrina de la Trinidad y la Encarnación, y simplemente miramos los textos más antiguos que tenemos, ¿qué encontramos?
Encontramos a un predicador judío, apocalíptico del siglo I, uno entre muchos de su época, que creía que el fin del mundo estaba cerca y que el reino de Dios estaba por establecerse. Creía que vivía en los últimos días. Predicaba un mensaje de arrepentimiento urgente porque el juicio divino era inminente, y estaba equivocado. El fin del mundo no llegó. El reino de Dios no se estableció durante su vida ni en la generación siguiente, a pesar de que en los evangelios él mismo promete que algunos de sus seguidores no morirían antes de ver el reino llegar con poder. ¿Cómo reconciliamos esto con la imagen del Jesús divino, omnisciente, infalible, que la doctrina cristiana presenta? La respuesta incómoda es que no podemos. O Jesús estaba equivocado sobre algo fundamental, lo cual contradice su supuesta divinidad, o los evangelios están mal reportando sus enseñanzas, lo cual contradice su supuesta inerrancia inspirada por el Espíritu Santo. Spinoza cortó este nudo gordiano simplemente. Los evangelios son documentos humanos, escritos décadas después de los eventos por personas que no conocieron a Jesús personalmente, basados en tradiciones orales que se habían transformado y embellecido con el tiempo. Contienen memorias históricas mezcladas con teología desarrollada posteriormente, con agendas comunitarias específicas, con influencias del pensamiento helenístico. Son valiosos como fuentes históricas si se leen críticamente, pero no son palabra literal de Dios y no pueden tratarse como infalibles. ¿Por qué esto suena tan escandaloso todavía en el siglo XXI cuando es simplemente la posición estándar de la erudición bíblica académica? Porque admitir esto públicamente, reconocer que la Biblia es un texto humano falible, que Jesús pudo estar equivocado, que la fecha de Navidad es una invención eclesiástica, todo esto amenaza la estructura de autoridad de las iglesias. Si la Biblia no es inerrante, entonces los sacerdotes y pastores que la interpretan no tienen acceso privilegiado a verdades absolutas. Si Jesús fue simplemente un profeta humano, aunque uno particularmente sabio y carismático, entonces la Iglesia no tiene derecho a reclamar que habla en nombre de Dios. Si las doctrinas y tradiciones fueron desarrollándose históricamente a través de procesos muy humanos, de debate político, compromiso teológico y sincretismo cultural, entonces no hay nada sagrado e intocable en ellas. Pueden y deben ser revisadas, reformadas, incluso abandonadas, si dejan de servir al propósito fundamental de la religión que, según Spinoza, es promover la justicia y la caridad. ¿No veis cómo todo el edificio del poder religioso descansa sobre mantener a la gente en la ignorancia de estos hechos? Spinoza fue llamado ateo en su tiempo, aunque él nunca negó a Dios, sino que transformó radicalmente el concepto. Fue acusado de herejía por judíos y cristianos por igual. Sus libros fueron prohibidos. Su nombre se volvió sinónimo de impiedad y peligro para la fe. Y sin embargo, leyendo sus obras, uno encuentra a un hombre profundamente religioso, aunque su religiosidad no se parecía en nada a la ortodoxia de ninguna tradición establecida. Para Spinoza, el amor intelectual a Dios consistía en comprender las leyes necesarias de la naturaleza, en ver cómo todo está conectado en una red infinita de causas y efectos, en sentir nuestra unidad profunda con todo lo que existe. Esta era su beatitud, su versión de la salvación, la comprensión clara de nuestra naturaleza verdadera y nuestra posición en el orden eterno de las cosas. Comparado con esta espiritualidad racional y profunda, las peleas sobre si Jesús nació en diciembre u octubre parecen absurdamente triviales, y sin embargo son importantes porque revelan la voluntad institucional de priorizar la tradición sobre la verdad, el control sobre el conocimiento, la autoridad sobre la razón. Pensemos en lo que significa crecer en una cultura donde cada diciembre se te dice que estás celebrando el nacimiento real del Salvador en la fecha exacta en que ocurrió.
Se te enseña que esta fecha es sagrada, que tiene poder especial, que Dios se hizo hombre en este momento específico, y luego descubres, si te tomas el trabajo de investigar, que nada de esto es verdad, que la fecha es arbitraria, que fue elegida por razones políticas, que probablemente Jesús nació meses antes. ¿Qué hace esto a tu confianza en todo lo demás que te enseñaron? Si mintieron sobre esto, ¿sobre qué más mintieron? Este es el miedo de las instituciones religiosas, que una vez que las personas empiecen a cuestionar, no paren, que la duda sea contagiosa, que la razón, una vez liberada de sus cadenas, no pueda volver a ser aprisionada, y tienen razón en temer esto. La historia muestra que cada vez que la razón crítica se ha aplicado a las doctrinas religiosas, éstas han tenido que retroceder. Cuando Galileo demostró que la Tierra gira alrededor del Sol, la Iglesia lo condenó porque la Biblia parecía enseñar lo contrario. Siglos después, la Iglesia admitió su error. Cuando Darwin propuso la evolución por selección natural, las iglesias protestantes y católicas lo denunciaron como hereje. Ahora muchas aceptan la evolución. Cuando los geólogos demostraron que la Tierra tiene millones de años, no 6.000, como sugería la cronología bíblica, hubo resistencia furiosa. Ahora incluso los fundamentalistas más acérrimos han tenido que encontrar formas de acomodar esta realidad. El patrón es siempre el mismo. La religión dogmática hace afirmaciones sobre el mundo físico o histórico. La investigación científica o histórica demuestra que esas afirmaciones son falsas. La religión resiste y condena. Finalmente, la religión se retira y reinterpreta sus textos sagrados de forma que ya no contradigan los hechos establecidos. ¿No es esto exactamente lo que Spinoza predijo que pasaría si permitíamos que la razón examinara la religión? El conflicto entre fe y razón que Spinoza intentó resolver no era nuevo en su tiempo. Los filósofos medievales, tanto judíos como cristianos y musulmanes, lucharon con este problema. Maimónides intentó armonizar el judaísmo con Aristóteles. Tomás de Aquino hizo lo mismo con el cristianismo. Averroes exploró la compatibilidad entre el Corán y la filosofía griega. Todos estos intentos partían de la premisa de que tanto la revelación como la razón venían de Dios, por lo tanto no podían realmente contradecirse, y cualquier aparente contradicción debía resolverse reinterpretando los textos sagrados alegóricamente. Spinoza fue más radical. Argumentó que la filosofía y la religión operan en esferas completamente diferentes. La filosofía busca verdad, conocimiento, comprensión del orden natural. La religión busca obediencia, justicia, caridad. La Biblia no es un libro de física ni de metafísica, es un libro de instrucción moral expresada en el lenguaje y las categorías de su tiempo. Intentar extraer verdades científicas o filosóficas de ella es un error categorial. Pero entonces, ¿qué hacemos con todos los milagros, con todas las afirmaciones sobrenaturales, con todas las profecías cumplidas que supuestamente prueban el origen divino de las Escrituras? Spinoza dedicó secciones enteras del Tractatus a analizar esto. Los milagros, argumentaba, o no ocurrieron, y son exageraciones legendarias, o sí ocurrieron, pero tienen explicaciones naturales que los testigos no comprendieron. La idea misma de que Dios viole sus propias leyes naturales para intervenir en favor de ciertas personas, en ciertos momentos, es absurda y contraria a la naturaleza divina. Implicaría que Dios cometió errores al diseñar la naturaleza y necesita corregirlos ocasionalmente. Implicaría que Dios es caprichoso, que favorece a unos sobre otros. Toda esta concepción de un Dios intervencionista que responde a oraciones, realiza milagros y castiga pecadores es antropomórfica, proyecta cualidades humanas sobre lo divino. El Dios de Spinoza no interviene porque no necesita intervenir.
Todo lo que ocurre fluye necesariamente de la naturaleza divina según leyes eternas e inmutables. ¿Y las profecías? Spinoza examinó las supuestas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento que los cristianos afirman que se cumplieron en Jesús. Mostró que en su contexto original, estos textos no eran profecías sobre un futuro Mesías, sino referencias a eventos contemporáneos a sus autores. Fueron reinterpretados siglos después por los escritores de los Evangelios, buscando legitimidad para su movimiento, intentando demostrar que Jesús era el cumplimiento de las escrituras judías. Este proceso de relectura, de encontrar significados nuevos en textos antiguos, es perfectamente natural en tradiciones religiosas vivas, pero no prueba nada sobre la divinidad de Jesús o la verdad literal de las narrativas evangélicas. Simplemente muestra cómo las comunidades religiosas construyen sus identidades vinculándose a textos sagrados anteriores. ¿Cuántas veces has escuchado a predicadores citar versículos fuera de contexto para probar puntos que esos versículos jamás intentaron comunicar? Esto no es maldad necesariamente, pero tampoco es honestidad intelectual. Es la diferencia entre leer un texto para entender qué quiso decir su autor versus leerlo para encontrar soporte para lo que ya crees. La herejía de Spinoza no consistía en negar la existencia de Dios, sino en negar que la religión institucional tuviera acceso privilegiado a Dios, en afirmar que cada persona, usando su razón natural, puede comprender todo lo que es necesario para vivir una vida buena y alcanzar la beatitud. En insistir que no necesitamos intermediarios, no necesitamos sacerdotes, no necesitamos revelaciones sobrenaturales. La razón es suficiente, la naturaleza es suficiente. Dios está completamente presente en cada parte del universo, no escondido en un cielo lejano accesible solo a través de rituales y doctrinas especiales. Esta democratización radical de la espiritualidad, esta insistencia en que la verdad está disponible para todos sin mediadores, es lo que hizo a Spinoza tan peligroso. Si la gente creyera esto, ¿para qué necesitaría iglesias? ¿Para qué pagaría diezmos a sacerdotes? ¿Para qué obedecería a autoridades que afirman hablar en nombre de Dios? Parte 3. Y entonces llegamos al momento crítico, al clímax de esta reflexión filosófica. ¿Qué hacemos con todo este conocimiento? ¿Cómo vivimos después de que el velo ha sido retirado? Después de que hemos visto la maquinaria detrás del misterio. Cuando Spinoza reveló que la Navidad es una construcción histórica sin base en los textos sagrados, cuando demostró que Jesús probablemente nació en octubre del 6 a.C. y que todo el aparato ritual del 25 de diciembre es sincretismo pagano vestido de cristianismo, no lo hizo para destruir por destruir, lo hizo porque creía profundamente que la verdad nos hace libres. Que solo cuando dejamos de vivir en ilusiones, cuando aceptamos la realidad tal como es, en lugar de como quisiéramos que fuera, podemos alcanzar esa paz profunda, esa beatitud que es el objetivo último de la vida filosófica. ¿Pero acaso la mayoría de la humanidad quiere esta libertad o prefiere el confort de las cadenas familiares? Observa cómo el mundo reacciona cuando verdades incómodas emergen. No con gratitud hacia quien las revela, sino con ira, negación, violencia incluso. Sócrates fue condenado a beber cicuta por corromper a la juventud, es decir, por enseñarles a pensar críticamente. Jesús fue crucificado por blasfemia, por desafiar la autoridad religiosa de su tiempo. Spinoza fue excomulgado y vivió el resto de su vida como paria social. Giordano Bruno fue quemado en la hoguera por afirmar que el universo es infinito y que Dios está en todo. ¿Ves el patrón? Los que dicen verdades que amenazan estructuras de poder establecidas son silenciados, castigados, eliminados si es posible. Y sin embargo, las verdades que pronunciaron no murieron con ellos.
Las ideas de Sócrates sobrevivieron a través de Platón. Las enseñanzas de Jesús, aunque radicalmente transformadas, inspiraron un movimiento que eventualmente conquistó un imperio. El espinosismo, aunque oficialmente condenado, influyó profundamente en la Ilustración y en todo el pensamiento moderno sobre religión, política y ética. Bruno fue rehabilitado siglos después. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Este es el mensaje final, el clímax de nuestra reflexión. La verdad tiene una cualidad casi mística, una persistencia que desafía todos los intentos de suprimirla. Puede ser negada por generaciones, censurada por autoridades, ridiculizada por el consenso social. Pero eventualmente, como agua encontrando grietas en una roca, la verdad filtra hasta emerger a la superficie. Estamos viendo esto ahora con la Navidad. Durante 2000 años, la Iglesia pudo mantener la ficción de que Jesús nació el 25 de diciembre. La gente lo aceptaba porque no tenía acceso a información alternativa, porque cuestionar era peligroso, porque la tradición tenía un peso inmenso. Pero ahora, en la era de la información, cuando cualquiera con curiosidad puede investigar la historia real de la Navidad, cuando la erudición bíblica académica es accesible no solo a clérigos, sino a todos, la verdad se está esparciendo. Cada vez más personas saben que la Navidad no tiene base histórica en la fecha que celebra. ¿Y qué hará la Iglesia al respecto? ¿Admitirá finalmente lo que los historiadores han sabido por siglos? ¿O seguirá insistiendo en la tradición sobre la verdad? La historia sugiere que las instituciones religiosas, como todas las instituciones humanas, solo cambian cuando la presión externa las obliga a hacerlo. No por amor a la verdad, sino por necesidad de supervivencia. Cuando ya no pueden mantener una posición insostenible sin perder toda credibilidad, entonces, y solo entonces, ajustan sus doctrinas. Lo vimos con Galileo. Lo vimos con la esclavitud, que la Iglesia defendió durante siglos usando la Biblia, hasta que la presión moral hizo insostenible esa posición. Lo vemos ahora con temas como derechos LGBT, donde las iglesias están divididas entre las que se aferran a interpretaciones tradicionales de textos antiguos y las que reconocen que esas interpretaciones causaron sufrimiento injusto. Veremos lo mismo con la Navidad eventualmente. Llegará un momento en que mantener la ficción histórica del 25 de diciembre se volverá más costoso que admitir la verdad. Pero la pregunta más profunda no es ¿qué harán las instituciones?, sino ¿qué harás tú? Ahora que sabes que la Navidad es una construcción, que su fecha es arbitraria, que su origen está en sincretismo pagano más que en revelación divina, ¿qué cambia en tu vida? ¿Dejarás de celebrarla? Spinoza no diría necesariamente que debas hacerlo. Si la celebración te trae alegría, si sirve como ocasión para reunirte con seres queridos, para practicar generosidad, para reflexionar sobre valores de paz y compasión, entonces, ¿por qué no celebrar? Lo que importa es que lo hagas con conocimiento, no con ignorancia. Que entiendas que es una tradición cultural, no un mandato divino. Que no juzgues a otros que celebran diferente o que no celebran en absoluto. Que no confundas la forma externa del ritual con su posible contenido espiritual. ¿No es esto más honesto, más auténtico, más maduro que simplemente seguir la tradición porque así siempre se ha hecho? La beatitud spinozista, ese estado de paz profunda y alegría intelectual que viene de comprender nuestra naturaleza verdadera, no requiere ninguna celebración particular. No depende de rituales externos. Se alcanza a través del conocimiento, de ver clara y distintamente cómo todo lo que existe es una expresión necesaria de la sustancia infinita de Dios naturaleza. Cuando comprendemos esto, cuando realmente integramos esta visión en nuestro ser, entonces dejamos de estar esclavizados por las pasiones.
Dejamos de reaccionar ciega y emocionalmente a lo que nos sucede. Vemos todo subspecie aeternitatis desde la perspectiva de la eternidad y nada puede perturbarnos porque entendemos que todo es como debe ser, que no podría ser de otra manera dado el orden necesario de las causas. Esta es la libertad verdadera. No hacer lo que queremos, sino querer lo que es necesario. No resistir la realidad, sino comprenderla y abrazarla. Pero esto no suena fatalista. No suena como si Spinoza estuviera diciendo que no tenemos libre albedrío, que todo está predeterminado, que no tiene sentido esforzarse por cambiar nada. Esta fue una de las acusaciones que enfrentó, y su respuesta era sutil. No tenemos libre albedrío en el sentido popular de la palabra, es decir, la capacidad de haber elegido diferente en cualquier situación dada. Nuestras acciones fluyen necesariamente de nuestra naturaleza, combinada con las causas externas que actúan sobre nosotros. Pero sí tenemos diferentes grados de libertad en un sentido más profundo. Una persona dominada por sus pasiones, que reacciona emocionalmente sin entender por qué, que es empujada de un lado a otro por sus deseos y temores, esa persona es una esclava, aunque crea que está actuando libremente. Una persona que entiende las causas de sus acciones y emociones, que actúa basada en comprensión racional en lugar de impulsos ciegos, esa persona es libre aunque sus acciones sean determinadas. La libertad no es indeterminación, sino autodeterminación basada en conocimiento. Aplicando esto a la cuestión de la Navidad, alguien que celebra porque toda su comunidad celebra, porque nunca se le ocurrió cuestionar, porque sentiría culpa o vergüenza de no hacerlo, esa persona no es libre incluso si cree que celebra voluntariamente. Está actuando por presión social y costumbre irreflexiva. Pero alguien que conoce el origen histórico real de la Navidad, que entiende que es una tradición humana sin autoridad divina especial, y que entonces decide libremente ya sea celebrarla o no basándose en razones conscientes, esa persona es libre en su decisión sin importar cuál sea. ¿Ves la diferencia? No es qué haces, sino por qué lo haces. No es la acción externa, sino el entendimiento interno lo que constituye libertad o esclavitud. Spinoza escribió en la Ética que el hombre libre piensa en nada menos que en la muerte, y su sabiduría es meditación no de la muerte, sino de la vida. Este aforismo contiene profunda sabiduría. Las religiones tradicionales obsesionan a sus seguidores con la muerte. ¿Qué pasará después? ¿Cómo evitar el infierno? ¿Cómo alcanzar el cielo? ¿Cómo aplacar a Dios para ganar vida eterna? Toda esta preocupación con la muerte y el más allá distrae de vivir plenamente en el presente. Nos hace ver esta vida como mera preparación para la siguiente, como un examen que debemos pasar. Y entonces vivimos con miedo constante, preguntándonos si estamos cumpliendo los requisitos, si nuestra fe es suficientemente fuerte, si nuestros rituales son suficientemente correctos. ¿Qué clase de vida es esta? ¿Qué clase de Dios requeriría que pasáramos nuestra existencia en tal ansiedad? El Dios de Spinoza no requiere nada de nosotros, porque no es el tipo de ser que puede querer o requerir algo. Simplemente es, y nosotros somos modos de su ser, expresiones de su infinita potencia. Nuestra alegría consiste en comprender esto y vivir de acuerdo con nuestra naturaleza racional. La destrucción espinosista de la Navidad tradicional es, paradójicamente, una liberación. Nos libera de la necesidad de creer cosas que no tienen sentido. Nos libera de celebrar, por obligación, tradiciones cuyo origen no entendemos. Nos libera de depender de autoridades religiosas que afirman conocer verdades que solo están disponibles a través de ellas. Nos devuelve la responsabilidad de nuestras propias vidas éticas.
Si no hay un Dios personal que recompensa y castiga, si no hay cielo ni infierno esperando después de la muerte, si toda la narrativa de salvación y condenación es una construcción humana diseñada para control social, entonces, ¿por qué ser bueno? ¿Por qué practicar justicia y caridad? La respuesta de Spinoza es hermosa en su simplicidad, porque es nuestra naturaleza cuando actuamos racionalmente. La razón nos muestra que cooperar es mejor que competir, que la compasión produce mejores resultados que la crueldad, que tratar a otros justamente es ventajoso para todos. No necesitamos amenazas de castigo divino para motivarnos a comportarnos éticamente. De hecho, la ética basada en miedo al castigo no es verdadera ética, sino mera prudencia egoísta. Entonces, llegamos al final de esta larga meditación con una pregunta. ¿Vale la pena la verdad? ¿Vale la pena destruir ilusiones confortantes para enfrentar realidades duras? ¿Vale la pena el ostracismo social, la condena de la comunidad, el rechazo de la familia que puede venir de pensar diferente? Spinoza respondió con su vida, sí, absolutamente sí. Porque solo en la verdad hay dignidad humana verdadera, solo en el conocimiento hay alegría real, solo en la comprensión hay paz duradera. Las ilusiones pueden proporcionar confort temporal, pero es el confort de un prisionero que se acostumbró tanto a su celda que teme la luz del mundo exterior. Cuando finalmente sales de la caverna Platén, las sombras del siglo XVII, donde la razón comenzaba a encender sus primeras antorchas contra la noche dogmática, Baruch Spinoza emergió no como un destructor ciego, sino como un cirujano implacable del pensamiento humano. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿Es la fe un castillo de naipes que se desmorona al primer soplo de lógica? ¿O es algo más resistente, algo que solo se purifica en el fuego de la duda? Spinoza, excomulgado a los 23 años por atreverse a preguntar por qué Dios, si era infinito y perfecto, necesitaba adoración caprichosa y sacrificios sangrientos, dedicó su vida a desentrañar el nudo entre fe y superstición. Su Tractatus Theologico Politicus, esa bomba filosófica disfrazada de tratado académico, no atacaba a Dios, sino a los intermediarios que lo habían convertido en marioneta de poder terrenal. Y en el corazón de esa crítica late la revelación que hoy nos convoca. La Navidad, ese bastión de certezas cristianas, no es más que un fraude de 2000 años, una fecha impostada sobre el nacimiento real de Jesús en octubre del 6 a.C., un engaño que Spinoza habría diseccionado con la precisión de un óptico puliendo lentes para ver claro lo que otros nublan con incienso y tradición. Imagina Ámsterdam en 1660, una ciudad puerto vibrante, donde mercaderes judíos portugueses, huidos de la Inquisición, convivían con calvinistas holandeses y católicos clandestinos. El joven Baruch, hijo de exiliados sefardíes, absorbía el Talmud, la Cábala, Descartes y la Biblia con una sed insaciable. Pero pronto las preguntas lo traicionaron. ¿Por qué las Escrituras se contradicen en detalles esenciales? ¿Por qué Dios ordena genocidios en el Antiguo Testamento y predica amor en el Nuevo? ¿Por qué los profetas hablan en enigmas si su mensaje era universal? Sus rabinos lo expulsaron con un cherem que maldecía su sangre por generaciones, declarándolo peor que un apóstata. ¿No será que la verdadera herejía no está en dudar, sino en obedecer sin cuestionar? Spinoza no se rebeló con violencia, se retiró a pulir lentes, ganándose la vida con las manos que afilaban la visión humana. Allí, en su taller humilde, forjó su arma mayor, la razón como bisturí contra el miedo religioso. Porque el miedo, no la fe, era el verdadero motor de las religiones institucionales, argumentaba. El miedo al infierno mantiene a las masas en fila. El miedo a la excomunión silencia a los pensadores. El miedo a la verdad perpetúa fraudes como la fecha navideña.
Profundicemos en el conflicto que Spinoza encarna: fe versus razón, revelación versus análisis crítico. La Iglesia, heredera romana del cristianismo primitivo, había convertido la Pascua judía y las Saturnales paganas en un calendario de control social. El 25 de diciembre, Dies Natalis Solis Invicti celebraba al sol invicto bajo emperadores como Aureliano, con banquetes, regalos y procesiones que el cristianismo absorbió para evangelizar masas recalcitrantes. Constantino, en el Concilio de Nicea del año 325, oficializó esta superposición. El Hijo de Dios nace cuando el sol renace, un sincretismo genial para el poder imperial, pero una traición a la historia. ¿Por qué los evangelios callan la fecha? Mateo y Lucas divergen. Herodes el Grande, muerto en el 4 a.C. según Flavio Josefo, ordena matar infantes, lo que sitúa el nacimiento antes, alrededor del 6 a.C. Los pastores velan rebaños nocturnos, práctica imposible en el gélido diciembre judeo, pero común en otoño, durante la fiesta de los tabernáculos en octubre, cuando el calendario lunar hebreo coincide con cosechas y censos romanos post cosecha. Lucas menciona un censo de Quirino en el 6 d.C., 10 años tarde, un artificio literario para cumplir profecías mesiánicas de Belén. ¿No evidencia esto que los evangelistas priorizaron teología sobre hechos, manipulando cronologías para vender a Jesús como Mesías? Spinoza habría aplaudido esta disección. En su método geométrico, los textos sagrados son humanos, compuestos por múltiples autores a lo largo de siglos con agendas políticas. El Pentateuco no es de Moisés, sino de al menos 4 fuentes. Los profetas no videntes sobrenaturales, sino imaginativos con mensajes coyunturales. Aplicado a Jesús, ¿fue Dios encarnado o profeta apocalíptico equivocado? Marcos, el evangelio más antiguo, omite su nacimiento. Pablo, epístolas más tempranas, ignora Belén y pesebre. Jesús predicó el reino inminente. No pasará esta generación, pero el fin no llegó. Divinidad infalible o judío carismático del siglo I entre esenios y celotes. Spinoza separa religión verdadera, justicia, caridad, de superstición transaccional. Si oro, Dios me da. Si peco, castigo eterno. Su Dios naturaleza es sustancia infinita, sin caprichos antropomórficos, donde milagros son ignorancia natural y profecías, reinterpretaciones retrospectivas. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque la herejía se refuta con dogma. La duda desmantela el monopolio interpretativo de sacerdotes. Europa bullía en guerras santas. 30 años de matanzas entre católicos y protestantes, cada bando con Biblias infalibles justificando masacres. Spinoza vio el absurdo. Si revelación produce intolerancia, ¿no es razón el antídoto? Su ética propone beatitud vía conocimiento, amar intelectualmente a Dios comprendiendo causas necesarias. No cielos ni infiernos, sino paz en aceptar que somos modos de la eternidad. La Navidad fraudulenta ilustra esto. Celebra poder eclesiástico, no verdad histórica. Hipólito de Roma, siglo III, calculó el 25 basándose en concepción en Pascua. Pero evidencias astronómicas, conjunción planetaria como estrella de Belén, apuntan a septiembre-octubre 6 a.C. Pastores en campos nocturnos, censo otoñal, muerte de Herodes. Todo converge en tabernáculos, fiesta de luz judía, no solsticio pagano. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe? Liberación. Celebramos no por mandato divino, sino por elección racional. El hereje lúcido enfrentó censuras. Su Tractatus Anónimo, Index Librorum Prohibitorum Catholico, refutaciones protestantes. Acusado ateo, replicó: ateísmo es idolatrar textos sobre naturaleza. Judíos lo maldijeron, cristianos lo quemaron simbólicamente. Pero influyó Ilustración, Voltaire, Locke, fundadores EWA.
¿No será que la verdadera fe comienza cuando certezas se quiebran? Fe racional abraza historia. Jesús, nacido octubre 6 a.C., bajo estrella real, Júpiter-Saturno, en Belén por censo verosímil, no invernal. Iglesia manipuló para romanizar fe judía, absorbiendo Mitra, Saturnales, árboles sirenos germánicos. Santa Claus, Nicolás bizantino más Odín nórdico. Fraude de 2000 años, sostenido por miedo a cuestionar. Escribe ahora en comentarios. ¿Desde qué país y ciudad nos ves? ¿Qué hora marca tu reloj? Comparte con un amigo cercano. Que bendiciones fluyan a su familia por este acto de verdad compartida. Profundicemos el abismo. ¿Por qué humanidad teme verdad? Spinoza responde, pasiones esclavizan, razón libera, superstición ve Dios como rey vengativo, filosofía como orden necesario. Navidad supersticiosa genera culpa anual. ¿Soy digno? Racional, invita a reflexión ética sin fechas falsas. Conflictos, fe, razón históricos. Galileo heliocéntrico condenado, Darwin evolutivo atacado, ahora eruditos bíblicos aceptan múltiples autores, datación tardía evangelios. Pontificio Instituto Bíblico reconoce Pentecostateuco. Iglesia evoluciona por verdad o supervivencia. Spinoza predijo, razón gana. Dogmas retroceden. Jesús histórico, bautizado Juan Bautista, crucificado Pilato, 26-36 de Cristo, ministerio 3 años, muerte, 33 de Cristo, nacimiento, vela 6 ante Cristo. Conclusiones astronómicas, Shemarjau. Talmón reconstruye turnos sacerdotales, Zacarías, Padre Juan. Concibiendo María 6 meses después, parto tabernáculos. Pastores no invernales, Adam Clark nota rebaños campos hasta octubre. Spinoza como figura herética lúcida, paria voluntario, rechazó cátedras por independencia. Ética póstuma, proposiciones demuestran diosa sustancia, no persona. Milagros absurdos, violan leyes eternas, profecías mesiánicas, Isaías 7:14, Alma, virgen postevento, no profecía. Evangelios, Mateo plagio Midrash, Lucas helenizado. Fe ciega o crítica, verdadera religión. Ama prójimo, no rituales. Iglesia teme dudas porque propagan. Una grieta en Navidad rompe Trinidad, virginidad, resurrección. ¿Por qué dogmas colapsan? Razón revela manipulación. Concilio Nicea impuso homoousios contra arrianos. Calcedonia, dos naturalezas. Política, no revelación. En clímax, conflicto, Spinoza libera, no sacerdotes, sino razón innata. Beatitud, ver subespecie a eternitatis, Navidad auténtica. Y generosidad sin fraude. ¿Temes verdad porque desnuda poder eclesiástico? Historia prueba. Verdades enterradas emergen. Jesús, octubre 6 a.C. Herodes vivo, pastores campos, tabernáculos luz. Fraude diciembre. Julio I, 350 d.C. Solsticio. ¿Por qué perpetuar mentira? Porque miedo gobierna más que fe. Spinoza destruye para reconstruir fe racional, historia honesta, teología purificada. ¿Aceptas quiebre certezas o prefieres ilusión confortable? La tensión fe-razón culmina en Spinoza, racionalidad geométrica contra arbitrariedad revelada. Dios no revela fechas, humanos calculan, evidencia acumulada, Josefo data, Herodes 4 a.C., Quirino artificio, clima judeo invernal sin pastores, censo otoño, conjunto apunta octubre, 24-30 septiembre turno, Abías, Concepción Zacarías, pueblo 6 meses parto, tradición Hipólito errónea, solarizada pagana, iglesia manipula, sí, absorbe cultos para imperio. Spinoza expone, religión poder, no verdad, conflictos, Torquemada quema judíos, Calvino ejecuta herejes, razón pacífica, ilustración separa iglesia-estado.